Usted en ese momento todavía no era ministro de Ambiente, pero pues sí conoce qué fue lo que sucedió, qué sustento científico en términos ambientales y de la salud se tuvo en cuenta en ese momento para suspender las fumigaciones aéreas con glifosato durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. Sí, primero un tema de coherencia. Si Colombia obviamente estaba jugando un papel fundamental en el liderazgo ambiental internacional, propuso los objetivos de desarrollo sostenible y pues no se veía coherente que estuviese fumigando con glifosato por todo lo que ha mencionado el profesor Jairo Leonardo. A mí me tocó lidiar obviamente con eso como gobernador y como consejero para el Pacífico. Después como ministro ya se había tomado la decisión. Esa decisión se tomó teniendo en cuenta varios factores. Un primer factor más de la efectividad sobre el método mismo de erradicación, sobre todo los altos costos. Algunos planteaban que tenía un costo casi de $70,000 por hectárea, que había que fumigar cerca de 30 hectáreas para erradicar definitivamente una. Y ese fue un factor muy importante. El otro, su falta de efectividad en términos de la resiembra, porque tenía una resiembra del 60, casi 70%, según los informes de la ONU. Y el efecto bomba o el efecto globo, que usted fumigaba en un área y le aparecía, obviamente, cultivos de coca en otro. Y los efectos sobre el ambiente y la biodiversidad, que se han tratado muy poco en Colombia, es decir, ese no ha sido una dimensión fuerte en el debate de alguna manera. Pero lo que inclinó la balanza, realmente yo diría, fue el informe de la IARC, porque ese informe de la Agencia Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer ya le dio elementos más sólidos al Ministerio de Salud y al Ministerio de Ambiente para proponer la suspensión de las aspersiones aéreas. Pero hay que sumarle a eso, uno, la convicción de Juan Manuel Santos en el tema. Dos, el liderazgo del exministro Alejandro Gaviria, hoy rector de la Universidad de los Andes, y el papel del Ministerio de Ambiente y la ANLA, porque se movieron muy rápidamente a expedir los actos administrativos de prohibición, cosa que ratificó después la Corte con la sentencia T-236 del 2017, que nos sirvió obviamente de instrumento. Entonces fueron esos los elementos, pero hay que reconocer que había todo un planteamiento de política pública que convertía esa suspensión en el punto de partida para estudiar más a fondo los efectos del glifosato en general, para tener un plan de transición para su prohibición definitiva. Ok, en ese momento ustedes midieron alguno de esos costos sociales y económicos y pues digamos en la salud, porque lo que decía es que en términos ambientales todavía Colombia no ha avanzado mucho. ¿En ese momento se midieron o...? Había mucha evidencia circunstancial y anecdótica, es decir, imagínese usted que por presión de los Estados Unidos, la policía tuvo que crear un mecanismo de resolución de quejas de comunidades indígenas, de comunidades afrodescendientes, campesinas, precisamente por lo que comentaba el profesor hace un momento de la deriva, porque obviamente con las fumigaciones terminaban asperjando cultivos de pan coger, otros cultivos afectando la salud. Pero además de eso, ya desde hace 2 décadas se estaban generando artículos científicos bien interesantes sobre el impacto del glifosato. El gobierno tuvo todo eso en cuenta, creamos inclusive un comité, se activó el comité de pesticidas para revisar este tipo de temas y se miró la mejor evidencia hasta ese momento. Pero no era solamente un tema científico, también era un asunto legal. La Constitución establece el principio de precaución. Y usted no puede deliberadamente como Estado ir a fumigar a la gente en lugar de darle otro tipo de servicios. Y obviamente, a veces en Colombia se trata se empuja mucho a que se abuse del principio de precaución, pero en este caso nada más adecuado que el principio de precaución para no afectar a las poblaciones, y no solamente a las poblaciones en términos de salud, sino también a los ecosistemas. Justamente invitamos al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo,
pero no nos pudo acompañar. Sin embargo, nos envió un video con las respuestas a las preguntas que le enviamos sobre el impacto, el costo económico que va a tener la fumigación aérea con glifosato y de por qué al parecer es la única salida que ve el gobierno al creciente número de hectáreas de cultivos de coca. Esto fue lo que nos respondió. El gobierno nacional acude a todas las herramientas que estén disponibles en el marco de la Constitución y la ley para contrarrestar el narcotráfico, porque esa renta ilegal es la que financia a las organizaciones criminales que llevan violencia, muerte, destrucción y dolor a los territorios. En ese sentido, trabajamos en el cumplimiento de los protocolos de la Corte Constitucional para reactivar la aspersión aérea, pero no como una única herramienta, pues también contamos con la erradicación manual, la sustitución voluntaria y el desarrollo alternativo que permita la transformación de los territorios. ¿Por qué estamos cumpliendo el proceso para reactivar la aspersión aérea? Porque el narcotráfico es la principal amenaza que tiene nuestro país. Es uno de los mayores causantes de la deforestación y el envenenamiento de ríos y bosques. Para procesar 1 kilo de cocaína se vierten 700 litros de químicos. Eso es una monstruosidad. Es un daño ecológico que tarda décadas en repararse. Pero además, el narcotráfico eleva de forma alarmante los niveles de violencia para las comunidades. El Ministerio de Defensa hizo un cruce de bases de datos y comparó el promedio de la tasa de homicidios en los municipios considerados por la ONU como enclaves de la coca por su alta concentración de cultivos ilícitos y encontró que ese promedio dobla al de la tasa de homicidios a nivel nacional. ¿Eso por qué ocurre? Porque donde hay cultivos, rutas, lavado de activos por la droga, hay organizaciones que buscan tener el control total de ese negocio criminal y se llevan por delante a cualquiera que no acceda a sus pretensiones. El narcotráfico es el principal enemigo de la transformación de los territorios. La aspersión aérea es una herramienta importante porque es más eficiente, es más precisa, es más económica, es más segura para nuestros soldados y policías, es más segura para nuestra gente y además nos permite llegar a áreas de difícil acceso mediante otro tipo de herramienta. En cuanto a la reactivación de la aspersión, avanzamos en el cumplimiento de los requisitos de la Corte Constitucional que incluyen estudios de ambiente y salud, los cuales los llevan a cabo las autoridades competentes en esos temas. El Ministerio de Defensa, a través de la Policía Antinarcóticos, ha tenido la responsabilidad del trámite ante la Agencia Nacional de Licencias Ambientales de la aprobación de la modificación al Plan de Manejo Ambiental, el cual en este momento está pendiente de la celebración de la audiencia pública ambiental, pues ya se concluyeron las reuniones informativas que permitieron su socialización ante las comunidades. El Ministerio de Defensa Nacional, a través de la Policía Nacional, cuenta con un sistema tecnológico que permite aplicar la mezcla de forma precisa y segura sobre los cultivos ilícitos. El gobierno actúa de forma responsable, siempre en el marco de la ley y buscando la protección de la población civil y la protección de los recursos naturales, por lo que este plan de manejo ambiental incluye todas las herramientas tecnológicas para garantizar precisión en la detección y aspersión de los cultivos ilícitos. El costo es de entre 2.059.000 y 3.013.000 pesos por hectárea radicada. Ese es el promedio que además se presentó el año pasado ante la Corte Constitucional. La aspersión aérea, como toda la operación de erradicación, es financiada con recursos propios del sector defensa.